Antonio Navalón, pues arrancando este segundo mes del año con tres pistas importantes que están en el aeropuerto peñanietista, por así decirlo. La pista michoacana, la pista de las autodefensas, la pista de la letra chiquita, que es la de todas las reformas que vienen ya en camino a tratar de consumarse, prioritariamente ahorita la de telecomunicaciones, que fue la que está ahorita en el ojo del huracán, y pues una tercera pista, que es la pista de los acudimientos primeros de gabinete con la salida de Francisco Rojas de la CFE y sus consecuencias. Si te parece, vamos por esa dinámica y empezamos con Michoacán. ¿Qué vemos en Michoacán? Que pasan cosas y no pasan, a veces pasan de más, a veces es Osorio con el secretario de Defensa, luego es Castillo, luego meten a alguien más, y entonces estamos ahí entrando como a prueba y error en un Michoacán, que lo único que sabemos es, para mi punto de vista es, lo que a mí me ha sacudido son las declaraciones de Mireles al periódico El País, donde claramente él dice, pues no estamos contra el gobierno, la guerra no es contra el gobierno, pero nos hemos armado contra otros, que el gobierno no interprete esto, pero como también tú bien lo has dicho en sus editoriales, pues finalmente el que desafía al monopolio de la autoridad y del uso de la violencia, pues está desafiando al gobierno, no puedes no hacerlo. ¿Cuál es tu punto de vista en torno hacia dónde va, hacia dónde va a desembocar el caso Michoacán? Con ese símil aeronáutico que has usado para las tres pistas en un día de tanta niebla aquí en Monterrey, parece los peores días de Londres, ¿te acuerdas? Con todo claro. El foco, que le da un aire verdaderamente curioso y contrastante. Yo creo que algo así pasa en el tema Michoacán, que tiene mucha niebla. Primero, el Estado tiene que saber claramente, el gobierno, que a fin de cuentas es el brazo ejecutivo del poder del Estado, tiene que saber claramente lo que puede y lo que no puede hacer. Y la situación en Michoacán da igual si empezó antes de la propia creación del Estado mexicano como tal. Empezara como empezara y le hiciera quien le hiciera, el resultado es bien simple. Hay una serie de fuerzas que ninguna de ellas tiene la legitimidad del ejercicio de la única violencia posible en un país, que es la del Estado, la única legítima. Muy poderosos, muy forzados, y además es casi como una broma, porque Michoacán ha sido siempre un estado muy singular, desde el principio, desde antes de México. Desde antes de Calderón. Desde antes de México. Su cultura, sus pueblos indígenas, la estructura de cómo está hecha. No olvidemos que ahí fue el primer gran experimento de la utopía de Pátzcuaro. Es un sitio muy singular, con una carga. Y en este país entendemos mucho de vibra y carga, la buena, la mala y la regular. Y hete aquí que al final del día, después de... Si hay un sitio donde se pudiera establecer una exposición universal del poder, las armas, el ejercicio y el entrenamiento de las fuerzas legítimamente constituidas del Estado mexicano, es Michoacán. Desde el 2006, en el que ese michoacano, llamado Felipe Calderón, decidió empezar su guerra de bolsillo contra el narco en la tierra que le vio nacer, pues por ahí ha desfilado todo. Las unidades de élite, las otras, los federales, las no federales, el ejército. ¿Y cuál es el resultado? Que cada vez estamos no solo peor, sino que realmente Michoacán, bueno, creo que en Texas, ahí donde venden las armas, van a hacerle un monumento a Michoacán. Porque es el sitio donde el negocio es win to win, porque o le venden a los cárteles, o le venden a los templarios, o le venden a la familia, o le venden a las autodefensas, y además de vez en cuando al Estado. Oiga, ¡qué barbaridad! ¿Qué es eso de esas fotos que ni los talibanes en el New York Times? ¿Qué es eso de que la información sobre Michoacán sea comparable a la frontera entre Pakistán y Afganistán? Claro. ¿Qué es eso de unos pastores de 20 años con un cuerno de chivo más grande que ellos mismos? ¿Qué es eso del cirujano de hierro? Como se llamaba, por cierto, a los líderes fascistas en la reconversión europea de los años 30.
diciendo que no se van a desarmar y que ellos no están en guerra con el Estado mexicano. Y además empatado directamente con la tuta, o sea, los grandes héroes de YouTube. O sea, realmente es... Pero yo creo que la pregunta de fondo es, Antonio, si realmente estas autodefensas son... a ver, entendamos que la autodefensa es entendible por lo que ocurre ahí, por la falta de seguridad. Pero entendiendo eso, también es cierto que no son puras. También es cierto que son infiltrables. También es cierto que son gente que puede, desde el área templaria o de cualquier otra área, patrocinar nueva generación, etcétera, patrocinar esos grupos, hacerlos aparecer como justicieros, cuando realmente lo que están haciendo, están convirtiéndose básicamente en los parapetos para que ellos, es decir, los, entre comillas, malitos, no hagan lo que tendrían que hacer para preservar su territorio. ¿No lo crees? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, si tú no tienes el límite claro de la ley y de la posibilidad de desmontar, si todo va de quién es más fuerte en el campo de batalla, pues rápidamente se puede producir un escenario donde los que empezaron siendo buenos acaben siendo peores que los malos a los que pretendían combatir. Y segundo, en medio de todo eso hay una cosa a la que nadie se puede sustraer, y yo que pago como tú mis impuestos en este país, exijo responsabilidades, que es, ¿cómo es posible que después de tanto dinero gastado, después de haber detenido a la mitad, no que a la mitad, al tercio de todos los alcaldes electivos de Michoacán, después, repito, de una exhibición, o sea, si hubiera que hacer una exhibición desde cómo funcionan los viáticos y los... sería Michoacán. ¿Por qué? Porque llevamos ya 6, 9, o sea, 8 años dándole y dándole y dándole. Y el resultado de toda esa maravilla es un ejército paralelo que se enfrenta a otro ejército paralelo. Y en medio de todo eso, si eso ya de por sí no fuera suficientemente preocupante, que yo desde luego como mexicano me preocupo profundamente. Porque si yo entiendo bien, bueno, eso es la segunda parte, si en medio de todo eso, cuya lógica, yo soy muy primario, es muy clara, hemos llegado a un punto donde a alguien le corresponde desarmarnos a todos y partir lo que haya que partir. ¿Por qué? Porque no se puede seguir en el siguiente paso. Cuando uno entiende que la lógica es que ya no vamos a sacar más de paseo al ejército, sino que la policía y el ejército van a desarmar por las buenas, las malas, por las tardes o por las noches o por las regulares a quien no debe estar armado, resulta que, o aquí, la gran solución política es ir y pagar. Claro. Con lo cual, vamos, yo jamás lo haría, pero entiendo la lógica de otros estados. O sea, ¿cuál es el mensaje? Guerrero, ¿qué debe entender? Que le van a pagar. Guerrero es más grande y tiene más tiempo en esto de los conflictos sociales profundos. Entonces, si Michoacán son 45, ¿cuántos serían en Guerrero? 70. ¿Qué es un problema de ejército paralelo? Claro. ¿Qué estamos haciendo? A mí la parte que me llama la atención, Antonio, es este dar de tumbos, porque mandar primero a Osorio, junto con el general secretario, hacer el uso que hicieron un día, incursionar por primera vez el día siguiente con la baja de civiles que se dio, el efecto del psicológico de Acteal, de nuevo ensombreciendo ahí la escena, y la reacción de poner a Castillo como enviado de paz, como comisionado de paz, repetir el camachazo de Chiapas, como que, y de pronto ahora tendrá que ir otra vez el presidente a hacer el efecto Chihuahua como coalición con Juárez. Es decir, aquí venimos, pero no venimos a combatir el crimen, venimos a levantar a la población, a darles escuelas, aulas, etcétera, que es muy válido, pero esa parte, como pasó con Chihuahua, tardará un sexenio y medio para que se restablezca. Mientras tanto, ¿qué hacemos con la violencia? Sí, pero querido director, es válido hasta cierto punto, me explico. Invertir en cultura, educación y subir el nivel de la gente siempre es válido, pero tú imagínate que tú eres de Tabasco, de Chiapas. Claro. Porque además Michoacán tiene una singularidad, no es uno de los estados peor tratados de la República, al revés, es un estado con buenas infraestructuras, ¿no? Bueno, la capital del aguacate, del limón, o sea, del turismo, del Día de Muertos, o sea, es la capital de muchas cosas. Entonces, tú derramas sobre ellos, primero,
no tenemos una causa. Por supuesto, tiene brecha social, como por desgracia todo nuestro país. Pero no estamos hablando de la punta de lanza donde la brecha social, la tierra caliente de Chilpancingo, de Guerrero, produce movimientos que van desde la guerrilla, sicarios, narcotráfico, a autodefensas. No. Estamos hablando de algo en lo cual el cirujano de hierro se va a Guadalajara y entonces viaja en avión, como si fuera un estadista avioneta, y aterriza en una de las pistas y nadie explica qué llevaba el avión o qué no llevaba y a quién había visto y qué había ido a recoger o qué había ido a entregar. Es decir, no solamente es un tratamiento disparejo, es un tratamiento que ni siquiera los colombianos, cuando inventan sus célebres paramilitares, claro, que es el fenómeno más parecido, fueron tan descarados. Claro. Quiero decir, es un fenómeno de descaro peligroso. claro. Y cuando ya nos metemos, resulta que ahora los vamos a desarmar, pero el desarme consiste en que les damos una credencial, una gorra y una credencial y escribimos el arma. O sea, a ver, ¿de qué se trata? Primero es la protección del Estado al líder caído del avión, al líder que aterriza en el avión, para protegerlo entre sus curaciones y lo que tiene que hacer. Sí. Luego el mismo líder templarios. de los templarios, luego el mismo líder sale a dar un mensaje que dice que no lo quiso dar porque así no era, y saca un segundo mensaje para tratar de combatir el primero. Dije sí, digo no. Exactamente. Luego, después de eso, viene la reacción del Estado, como bien lo dices, entregándoles a ellos, convirtiéndolos de facto, legitimando a ellos como parte del monopolio de la fuerza, sin darle a nadie prueba de confianza, como exigen en todos los estados para cualquier gente que tome un arma, sin hacer ninguna prueba de nada. Y todavía por encima de eso, viene Mireles a darles cátedra en el país de lo que hay que hacer y cómo. Estado, no te confundas, yo no soy tu enemigo. A ver, no entiendo. Who's ruling? Mireles. Bueno, ese es el punto. El Estado está reactivo, no está proactivo. El proactivo es Mireles. De cualquier manera, yo creo que todos los que tienen la amabilidad de seguirnos convendrán con nosotros en que algo inconveniente está pasando. Claro. Y que Mireles no es Lady Profeco. No solamente no es Lady Profeco, sino que yo he escrito y sostenido que las autodefensas forman parte del gen histórico de México. Que era Pancho Villa, sino un producto de la autodefensa. Claro. Que era, o sea, Zapata. Pero una vez dicho eso, también Plutarco Elías Calles forma parte del mapa genético de México. ¿Y qué hizo Plutarco Elías Calles? Acabar con las autodefensas. ¿Por qué? Porque si no, no existiría Estado. ¿Sabe Dios dónde estaríamos? Estamos en Monterrey. Pero fíjate cómo acabó. Has tocado un punto muy importante, claro. ¿Cómo acabó con las autodefensas Calles? ¿Cómo hay que acabar? ¿Cómo? Creando un partido. No, perdón. Creando un partido, pero después de haber acabado con lo que tenía que acabar. O sea, ojo, no, Claro. O sea, no, sí. No. O sea, en eso, cuando va de armas, va de armas. ¿Tú dices Carranza es que cruce con Obregón? No, yo es que creo que Calles es el gran constructor del Estado moderno mexicano. Claro. Entonces, él entiende dos cosas. Que para que haya un poder del Estado, tiene que acabar con los mini poderes de los mini estados. Claro. Entonces, va por ellos. Y va por la derecha y por la izquierda. Sí, pero para eso tuvo que crear un partido. Después. Pero antes, lo primero que tuvo que hacer fue poner a todos en su sitio. Entonces aquí el problema es, ¿a qué estamos jugando? Porque repito, ¿cuál es la lección que tiene que recibir el pueblo de México? Para que le hagan caso, le hagan carreteras y le den dinero para las escuelas. ¿Hagamos violencia todos? A ver, ¿yo qué hago? Yo para que me atiendan, ¿qué hago? ¿Me compro qué? ¿Un lanzamisil? ¿Qué hago? O sea, y entonces ya no, vienen... Pues, tú imagínate lo que le pasa aquí a Rodrigo Medina, que ahora, como ha decrecido la violencia, le va a ir muy mal en el presupuesto. Porque ya como ya no hay violencia, ya no hay que pasar el presupuesto a Nuevo León. Pero es una locura. Bueno, eso es lo que te estoy reafirmando lo que estás diciendo. O sea, no entiendo. Pero estoy seguro que habrá estrategas que sí saben lo que están haciendo. Solo espero, como mexicano, y cruzo los dedos, que como sé que presidente solo tenemos uno, cada 6 años, pero de uno en uno. Esa es una de las grandes ventajas del sistema. Que se den cuenta de que no se están gastando el capital de nadie más que el del presidente. Por lo tanto, ojo con lo que hacen. Claro. Bueno, pero vayamos a la segunda pista, Antonio, la pista de la letra chiquita.